Gwyneth Tremor se ajustó la gorra de béisbol del uniforme con el logotipo de Royal Mail bordado y miró el reloj. Faltaban 15 minutos para que terminara su turno. Al otro lado de la ventana de la oficina de correos de Edimburgo caía una fina lluvia otoñal que convertía las calles en un borroso lienzo gris. Casi le gustaba esta interminable penumbra escocesa. La hacía sentirse menos culpable por vivir su vida entre las cuatro paredes que separan su casa del trabajo. Señora Blakely, está registrado para usted. Firme aquí. Gwyneth le entregó el bolígrafo a la enjuta anciana de la boina morada. Miró el sobre durante largo rato, como si intentara ver a través de él. ¿De Bárbara? Entrecerró los ojos. No ha enviado su pensión. Es una tacaña. No tengo ni idea, señora, sonrió Gwyneth amablemente. Pero la dirección del remitente es de Inverness. La anciana suspiró, garabateó su firma y, deslizando el sobre en su gastado bolso, se alejó de la ventana, murmurando algo sobre niños desagradecidos. Gwyneth la fulminó con la mirada. 40 años es una edad extraña. Aún no eres viejo, pero de repente empiezas a darte cuenta de que probablemente la mayor parte de tu vida ya ha pasado. El tiempo se acelera, se escurre entre los dedos. 15 años de matrimonio con Perrin pasan como un largo día gris. Un día lleno de trabajo, tareas domésticas, visitas a su suegro, conversaciones vacías en torno al televisor y cenas silenciosas. No se peleaban, rara vez discutían, simplemente convivían, como dos muebles. A veces, Gwyneth se sorprendía a sí misma pensando que no echaba de menos ni siquiera la pasión. ¿Qué pasión podía haber en 16 años de relación, sino el simple calor humano? Caricias sin propósito, conversaciones sobre nada, miradas que dicen más que las palabras. Los visitantes se dispersaron poco a poco. Gwyneth selló a máquina, apagó el ordenador y preparó la caja para la entrega. Llevaba 12 años trabajando en correos y cada movimiento se había perfeccionado hasta el punto de automatizarse. ¿Planes para esta noche?, preguntó Freya, la aprendiz, mientras limpiaba el mostrador con un paño húmedo. Ajá. Gwyneth se quedó pensativa un momento, como si intentara recordar un acontecimiento importante. Lo de siempre. Cena. Televisión. Probablemente pasaré por casa de mi suegro. No me digas que vas a salir toda la noche otra vez. Freya puso los ojos en blanco. Gwyneth sonrió ligeramente. Le gustaba aquella chica, alegre, directa y, de algún modo, increíblemente segura de que la vida la favorecería. Analicemos la situación. Edmund está empeorando y Perrin dudó en las palabras. Tiene mucho trabajo que hacer. Eso era cierto solo en parte. Tenía mucho trabajo. La oficina de Hacienda siempre estaba así, sobre todo al final del trimestre. Pero había algo más. Últimamente Perrin evitaba visitar a su padre, bien porque estaba cansado, bien porque tenía informes urgentes. Gwyneth no insistía. La relación entre padre e hijo siempre había sido complicada, y ahora que la enfermedad de Edmund avanzaba, la tensión no había hecho más que aumentar. ¿No te parece extraño que te preocupes más por tu suegro que por su propio hijo?, insistió Freya. Edmund es un buen hombre. Gwyneth se encogió de hombros. No es difícil para mí. No tengo padres propios. Atrajo la mirada de la aprendiza y sonrió. No pasa nada, Freya, de verdad. Vete a casa. Seguro que tu novio te está esperando. Ya me gustaría, resopló la chica. Wynne tiene una noche de juegos con sus amigos esta noche. Yo veré la nueva temporada de The Crown sola. De camino a casa, Gwyneth se detuvo en el supermercado. Deambulando sin pensar entre las estanterías, meditó sobre qué preparar para cenar. A Perrin le gustaba la comida tradicional escocesa, abundante y sin adulterar. Cogió carne picada para hacer haggis y unas patatas. Su piso estaba en una típica casa de piedra gris de Edimburgo, en una zona que no podía llamarse ni de moda ni disfuncional. Un barrio normal y corriente para gente normal y corriente con ingresos medios.
Gwyneth subió al primer piso y abrió la puerta. El piso estaba tranquilo y vacío. Perrin solía volver después de las 6. Tenía una hora para preparar la cena. Encendió la radio y empezó a cocinar. Siempre era relajante. Acciones sencillas y mecánicas que requerían poco pensamiento. Picar cebollas, ajos, añadir especias a la carne picada, pelar patatas. En esos momentos la cabeza se quedaba sorprendentemente vacía y ligera. El sonido de la llave al girar en la cerradura sacó a Gwyneth de su ensueño. Se secó las manos con un paño de cocina y salió al pasillo. «Hola». Perrin se desvestía sin levantar la cabeza. «¿Qué hay para cenar?» «Haggis con patatas», respondió ella, besando habitualmente a su marido en la mejilla. «Estará listo en 20 minutos». Él asintió, aún sin mirarla, y se dirigió al salón. Encendió el televisor, cambiando inmediatamente al canal de noticias. «¿Qué tal te ha ido el día?», preguntó Gwyneth, volviendo a la cocina. «Ha ido bien», dijo. «Solo las cosas burocráticas de siempre». «¿Y a ti?» «Tampoco gran cosa». Cenaron frente al televisor intercambiando frases ocasionales sobre las noticias o el tiempo. Después, Perrin ayudó a recoger la mesa, en silencio, como si estuviera haciendo otro trabajo. «Estoy pensando en pasarme por casa de tu padre», dijo Gwyneth, cargando el lavavajillas. Perrin se tensó, sus hombros se crisparon débilmente. «Esta noche. Es tarde. Solo son las 8. No tardaré mucho, solo para ver cómo está». «Tiene un cuidador». Perrin se encogió de hombros. «Usted estuvo con él hace 3 días. La enfermera solo viene durante el día», objetó Gwyneth con suavidad. «Las tardes son las más duras para él. Además, prometí traerle un nuevo detective». Perrin suspiró y se frotó el puente de la nariz, un gesto que aparecía siempre que la conversación giraba en torno a su padre. «Haz lo que quieras». Gwyneth se quedó mirando a su marido, intentando averiguar qué pasaba por su cabeza. Una vez, al principio de su relación, había creído que podía leerle la mente. Ahora era casi un extraño, con un rostro familiar, hábitos familiares, pero un alma completamente ajena. «¿Quieres venir conmigo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta de antemano. «Lo siento, tengo que terminar un informe», desvió la mirada. «Quizá el fin de semana». Ella asintió, sin creerse nada. Siempre había algún motivo para el fin de semana. Ya fuera una reunión con los colegas planeada desde hacía tiempo, una migraña repentina o una llamada urgente al trabajo. La casa de Edmund estaba en las afueras de Edimburgo, una vieja pero robusta casita de piedra con un pequeño jardín. El jardín había sido antaño el orgullo de su propietario. Rosales bien cuidados, senderos pulcros, manzanos y ciruelos. Ahora se estaba deteriorando poco a poco, como el propio Edmund. Gwyneth aparcó y, cogiendo una bolsa de la compra y un libro, se dirigió a la puerta. Sacó la llave de repuesto. A Edmund le costaba cada vez más levantarse para abrir la puerta. La casa estaba en silencio y olía a medicina. Gwyneth encendió la luz del pasillo y llamó suavemente. «¿Edmund?» «Soy yo, Gwyneth». No obtuvo respuesta. Entró en el salón, vacío. Sobre la mesa había pastillas, té sin terminar y un libro abierto. Un viejo reloj de pie marcaba la hora. Subió las escaleras sin hacer ruido. «¿Edmund?» La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Gwyneth estaba a punto de llamar, pero se detuvo al oír voces. «Papá, sé razonable». La voz de Perrin era tensa y suplicante. «Te sentirás mejor por ti mismo». «Aún no he perdido la cabeza», dijo Edmund con voz ronca. «Sé exactamente lo que estás tramando». «No estoy tramando nada». Había una nota de irritación en la voz de Perrin. «Solo estoy preocupado por ti, por tu futuro». «¿Mi futuro?» Edmund sonrió amargamente, y la sonrisa se convirtió en un ataque de tos. «No tengo futuro, muchacho. Lo único que me queda es el presente, y eso está en el fondo».
Gwyneth se quedó paralizada, temerosa de moverse. ¿Perrin está aquí? ¿Pero cómo? Dijo que se quedaría en casa para trabajar en el informe. Dio un paso atrás, pero las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. ¿Quién está ahí?, preguntó Perrin bruscamente. No hubo retirada. Gwyneth empujó la puerta y entró en la habitación. «Soy yo», dijo con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en la garganta. «Pensé en pasarme por casa de Edmund para llevarle un libro nuevo». Por un momento el rostro de Perrin se asustó, pero rápidamente se recompuso. «Ah, Gwyneth», dijo con una sonrisa forzada. «He decidido visitar a mi padre después de todo. El informe puede esperar». Edmund estaba sentado en una silla junto a la ventana, tapado con una tela escocesa. Su cuerpo, antes robusto, parecía ahora frágil y adelgazado por la enfermedad, pero sus ojos, claros y atentos, eran tan sagaces como siempre. «Gwyneth, mi niña», sonrió. «Qué bien que hayas venido». Se acercó a su suegro y lo besó en su arrugada mejilla. «¿Cómo te encuentras hoy?» «He estado mejor». El anciano se encogió de hombros. «Pero no puedo quejarme. Por ahora respiro solo, y eso es pan». Gwyneth se sentó en el borde de la cama, sintiendo la incomodidad de la situación. Algo iba mal. Perrin estaba de pie junto a la ventana, tenso como una cuerda, evitando sus ojos. «Te he traído una nueva novela policíaca», sacó un libro del bolso. «La del inspector Dalglish que querías». «Maravilloso». Edmund cogió el libro con manos temblorosas. «Tú y yo tenemos mucho más en común que mi propio hijo». «Perrin no ha leído una novela policíaca en su vida, ¿verdad, hijo?» Perrin refunfuñó. «Ahora no, papá». Edmund canturreó y le guiñó un ojo a Gwyneth. Siempre fue tan serio, incluso de niño, siempre con una calculadora, contando su calderilla. «Papá», dijo Perrin en tono de advertencia. «¿Qué?» El anciano alzó las cejas con inocencia. «¿No recuerdo cómo era mi único hijo?» Gwyneth sintió que la tensión aumentaba en la habitación. Se levantó. «He traído la compra. Iré a ordenarlos y a preparar el té». «Gracias, querida», asintió Edmund. «Tómate tu tiempo. Perrin y yo tenemos que terminar una conversación importante». Perrin le dirigió una mirada extraña, mezcla de fastidio y... ¿miedo? ¿Miedo? No se parecía en nada a su normalmente imperturbable marido. «Seré rápida», asintió Gwyneth y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Pero en lugar de bajar a la cocina, se quedó inmóvil en el rellano. Algo le decía que debía oír aquella conversación. Tal vez fuera la forma en que Perrin se había tensado al verla, o tal vez fuera esa frase sobre reescribir. «No lo entiendes», volvió a decir Perrin, más bajo ahora, claramente no queriendo que le oyeran abajo. «Si te quedas con la casa, habrá muchos problemas después. Habrá muchos problemas después. Impuestos, sucesiones, litigios con Tamsin. ¿Desde cuándo te preocupas por tu hermana?», preguntó Edmund secamente. «No has hablado con ella en 15 años. Eso no importa. Lo que importa es que aparecerá en cuanto lo haga. Siempre ha sido así. Tú lo sabes». «No hables así de Tamsin». La voz de Edmund era de acero. «Ella tiene tanto derecho a esta casa como tú». «Papá». La voz de Perrin se volvió suplicante. «Estoy preocupado por ti. Mientras estés vivo, tenemos que hacer esto bien. Cédeme la casa y me aseguraré de que siga así. Vivirás en paz, en tu propia casa, con todas las comodidades de un hogar». «¿Y si no lo hago?», preguntó el anciano en voz baja. Hubo una pausa. Gwyneth contuvo la respiración. «No seas tonto», se rió Perrin nervioso. «Solo quiero asegurarme de que se hace como es debido. Legalmente limpio». «Legalmente limpio», repitió Edmund. «Siempre te ha gustado más el papeleo que las relaciones. Papá, no nos pongamos filosóficos. Cédeme la casa, eso es todo». Gwyneth sintió que una rabia fría se acumulaba en su interior. 15 años había estado cerca de ese hombre.
15 años creyendo que lo conocía. Y ahora empujó la puerta con decisión y entró en la habitación. Perrin se dio la vuelta, con la expresión de un hombre sorprendido infraganti. «¿Gwyneth?», dijo inseguro. «¿No habrás ido a la cocina?». «No», lo miró directamente a los ojos. «Lo he oído todo, Perrin, todo, de principio a fin». Él se puso pálido, abrió la boca, pero no respondió. «¿Sabes?», continuó Gwyneth, sintiendo que le temblaba la voz. «Habría esperado muchas cosas de ti, pero no esto. No que presionaras a tu propio padre enfermo para que tomara posesión de su casa». «No lo entiendes», comenzó Perrin. «Es por su propio bien, por su propio bien». Gwyneth sonrió amargamente. «¿Acaso te lo crees?». Gwyneth dio un paso hacia ella. «Discutamos esto en casa, no aquí, no delante de mi padre». «¿Qué te pasa?». Cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Tienes miedo de que por fin vea tu verdadero yo?». Perrin se quedó helado, con la cara contorsionada por la ira y el miedo al mismo tiempo. «¿De qué estás hablando? ¿Te crees tan justo?». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «¿Qué me dices de ti? Siempre jugando a ser la nuera perfecta, la mujer santa. ¿Crees que no te veo adulando a tu padre? Haciéndole la pelota». Gwyneth sintió un nudo en la garganta. «¿Llamas a cuidar de tu padre a hacerle la pelota? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de 10 minutos con él? Cuando lo llamaste solo para ver cómo estaba. Jesús, Perrin, se está muriendo y lo único que te importa es su casa». «Niños, niños». La voz de Edmund sonó repentinamente firme. «Basta ya». Ambos se volvieron hacia el anciano. Estaba sentado muy derecho en su silla, y sus ojos estaban cansados y decididos. «Gwyneth tiene razón», dijo mirando a su hijo. «Siempre has sido práctico, Perrin, demasiado práctico. Recuerdo cuando eras niño, cuando vendiste la bicicleta que te regalé para comprar acciones de una empresa. Tenías 12 años», sacudió la cabeza. «Pensé que había criado a un genio de las finanzas. Ahora creo que me equivoqué en algo». «Papá, no empieces», gruñó Perrin. «Solo quiero...». «Sé lo que quieres», lo interrumpió Edmund. «¿Y sabes una cosa? No voy a ceder la casa, ni a ti ni a nadie. Deja que siga su curso». Perrin miró a su padre, y Gwyneth se horrorizó al ver en su mirada no dolor ni remordimiento, sino ira y cálculo. «¿Es tu última palabra?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió el anciano con firmeza. «Ahora, si no le importa, me gustaría descansar. Había sido un día agotador». Perrin se dio la vuelta y salió enérgicamente de la habitación. Unos segundos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe. Gwyneth se quedó de pie en medio de la habitación, sintiéndose vacía y confusa. «Lo siento», dijo por fin. «No pretendía montar una escena. No te disculpes». Edmund hizo un gesto de cansancio con la mano. Tarde o temprano iba a ocurrir. Se quedó un momento en silencio, mirando por la ventana el crepúsculo que se iba apagando. «Sabes, Gwyneth, siempre pensé que lo peor de mi vida era la muerte de mi mujer y esta maldita enfermedad, pero ver en lo que se ha convertido mi hijo es mucho peor». Gwyneth se acercó a su suegro, se arrodilló ante él y tomó su mano temblorosa entre las suyas. «Me quedaré contigo esta noche», dijo en voz baja. «¿Lo harás?». Edmund asintió con los ojos llenos de lágrimas. «No siempre he sido un buen padre», susurró. «Quizás sea eso. Tal vez yo lo hice así». «No», dijo Gwyneth con firmeza. «Cada uno elige qué clase de hombre quiere ser». Se levantó y ajustó la tela escocesa sobre el regazo del anciano. «Prepararé té», dijo, «y luego, si quieres, te leeré un libro nuevo». Mientras bajaba las escaleras, Gwyneth pensó en lo que le esperaba en casa, en la inevitable conversación con Perrin, en las decisiones que tendría que tomar, sobre una vida que de repente se resquebrajaba como la porcelana vieja,
pero todo eso vendría después. Por ahora, solo necesitaba preparar té y encontrar fuerzas para sonreír cuando volviera a casa de Edmund. Volver a casa después de una noche junto a la cama de su suegro no fue fácil para Gwyneth. Sentía las piernas de plomo al subir las escaleras de su piso. ¿Qué la esperaba en la puerta? ¿La ira de Perrine, su frío silencio o tal vez una falsa disculpa? La llave giró en la cerradura con un chasquido silencioso. El piso estaba silencioso por la mañana. Gwyneth entró de puntillas en el dormitorio. Perrine estaba tumbado en su lado de la cama, vuelto hacia la pared, con la respiración uniforme y profunda. Dormido o fingiendo estarlo. Se quitó el abrigo en silencio, se descalzó y se dirigió a la cocina. Se preparó una taza de té bien cargado y se sentó junto a la ventana, contemplando el Edimburgo despierto, el cielo gris, los ocasionales transeúntes que se apresuraban a trabajar, las palomas en los aleros de una casa vecina. Un día normal que, de alguna manera, parecía el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. La escena de ayer se repetía una y otra vez en su mente como una película atascada. Perrine inclinado sobre su padre, su susurro insistente, «Fírmame la casa», la consternación en los ojos de su marido cuando se dio cuenta de que le habían cogido por sorpresa. ¿Cómo había podido estar tan ciega todos estos años? ¿O no era ceguera, sino falta de voluntad para ver lo evidente? Gwyneth recordó su primer encuentro. Una fiesta en casa de un amigo común, a la que ella había acudido solo por cortesía con la intención de marcharse rápidamente. Perrine destacaba entre los invitados. Alto, con una postura impecable y una mirada atenta. No trató de impresionar con risas estridentes o bromas ingeniosas como los demás hombres. Simplemente se acercó, se presentó y le preguntó si quería salir al balcón. Hacía mucho calor en la habitación. Hablaron hasta por la mañana, o mejor dicho, ella habló sobre todo y él la escuchó, tan atentamente, como si cada palabra de ella fuera una revelación. Esa era la recompensa. Un hombre capaz de escuchar es una rareza hoy en día. Ella tenía entonces 25 años, trabajaba en una librería y soñaba con abrir algún día su propia pequeña editorial de poesía. Él tenía 32, era licenciado en económicas y tenía un trabajo prometedor en Hacienda. ¿Por qué contar el dinero de los demás cuando puedes ganar el tuyo? Bromeó entonces. Todo sistema necesita orden, replicó Perrine con seriedad. Estoy haciendo que el mundo sea un poco más ordenado. ¿Debería haber desconfiado ya entonces? Había notado ese extraño, casi doloroso ansia de orden y control. Pero a ella le parecía una expresión de responsabilidad, de fiabilidad, cualidades de las que había carecido en sus relaciones anteriores. Su romance se desarrolló rápidamente. 3 meses después se fueron a vivir juntos y 6 meses más tarde se comprometieron. La boda fue modesta. Gwyneth no tenía padres y por parte de Perrine solo estaban presentes su padre, Edmund, y algunos parientes lejanos. La hermana de Perrine, Tamsin, no asistió, pero envió un breve telegrama de felicitación y una tarjeta regalo de unos grandes almacenes. Tienen una relación complicada, explicó entonces Edmund, notando la decepción de ella por la ausencia de su cuñada. Desde que eran niños. No es nada personal, querida. Solo ahora, 15 años después, Gwyneth se preguntaba si el conflicto entre hermano y hermana tenía que ver con algo material. ¿Tenía que ver con una herencia? ¿Con dinero? Dado lo que había aprendido ayer sobre su marido, parecía probable. El sonido de unos pasos en el pasillo la sacó de su ensueño. Perrine apareció en el umbral de la cocina, arrugado, con ojeras, pero con una camisa y unos pantalones nuevos. «Buenos días», dijo sin mirarla. «¿Tienes café?» «En la cafetera», contestó Gwyneth, tratando de mantener la voz firme. «Acabo de prepararlo». Se sirvió un poco de café, añadió una cucharada de azúcar y se sentó enfrente. «Ayer no volviste», afirmó lo obvio. «Me quedé con tu padre».
No se encontraba bien. Perrin arrugó la nariz como si le doliera una muela. Mira, sobre lo de ayer, lo has entendido todo mal. Gwyneth sonrió. ¿En serio? Te oí claramente presionando a tu padre para que te cediera la casa. ¿Qué es exactamente lo que entendí mal? Estoy preocupado por él. Perrin clavó los ojos en su taza, evitando mirarla. Si le ocurre algo y el papeleo no está en orden, habrá burocracia, impuestos de sucesiones, demandas. Ya conoces a Tamsin, desafiará cualquier cosa por principios. ¿Por principios? Gwyneth entrecerró los ojos. O porque tiene derecho a su parte de la herencia. ¿Y eso qué tiene que ver? La voz de Perrin tenía un toque de irritación. Papá quiere que lo tenga todo. Él mismo me lo dijo. Eso no es lo que dijo ayer. No era él mismo, desestimó Perrin. La medicación, la fatiga. Gwyneth negó con la cabeza. No, Perrin. Estaba perfectamente cuerdo. Había dejado claro que no quería reescribir la casa. Perrin apartó bruscamente la taza. El café salpicó la mesa. No entiendes nada. La miró fijamente a los ojos por primera vez aquella mañana. Estamos al borde de la ruina, ¿vale? Necesito esta casa. La necesitamos. Gwyneth se quedó fría. ¿De qué estás hablando? Problemas de crédito. Se pasó la mano por el pelo, despeinándolo aún más. Pedí unos cuantos préstamos a un buen tipo de interés. Invertí en una prometedora startup. Tecnología, innovación, todo eso. Beneficios garantizados, eso decían. ¿Y? Y la empresa quebró. Todo el dinero se fue, pero los préstamos siguen ahí. ¿A cuánto ascienden? Preguntó Gwyneth en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. Una buena cantidad, respondió Perrin con evasivas. Pero si la casa de mi padre estuviera a mi nombre, podría pedir un nuevo préstamo contra ella, cubrir las deudas antiguas y... ¿Cuánto, Perrin? ¿Cuánto, Perrin? Repitió ella, alzando la voz. Él suspiró y dijo la cantidad. Gwyneth se sintió mareada. Eran sus ingresos combinados de varios años. Dios mío, susurró. ¿Y guardaste silencio? ¿Todo este tiempo? ¿Qué se suponía que tenía que decir? Replicó él. Oye, cariño, perdí todos nuestros ahorros en la ruleta financiera. Sí, eso es exactamente lo que deberías haber dicho. Se levantó de un salto, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. Llevamos 15 años casados, Perrin. 15 años. Se supone que debemos resolver los problemas juntos, ¿no? ¿No qué? Se levantó él también, cerniéndose sobre ella. ¿No intentar arreglar las cosas por nuestra cuenta? Protegerte de los problemas. Protegerme. Gwyneth rió con amargura. No me protegías a mí, te protegías a ti misma. De la responsabilidad, de mi decepción, de tener que admitir mi error. Abrió la boca para objetar, pero cambió de opinión y se hundió de nuevo en la silla, súbitamente desinflado. Quizá tengas razón, dijo en voz baja. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que si no encontramos el dinero en los próximos 3 meses, tendremos que vender el piso. Gwyneth sintió que se le caía el yerno bajo los pies. Su hogar, su santuario. ¿Realmente era tan grave? ¿Y has decidido que lo más fácil es quitarle la casa a tu padre moribundo? Preguntó, tratando de que no le temblara la voz. No iba a quitársela, protestó Perrin. Habría vivido allí el resto de su vida, nada habría cambiado. Solo sería legalmente mía, y yo podría utilizarla como garantía. ¿Y después de su muerte? ¿La vendería para cubrir mis deudas? Perrin no contestó, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Tengo que ir a trabajar, dijo al fin, levantándose. Hablaremos esta noche. Por supuesto, asintió Gwyneth. Adelante, como siempre. Se quedó inmóvil un momento, como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. Unos minutos después, la puerta principal se cerró de golpe. Gwyneth estaba sola, digiriendo lo que había oído.
Todo le parecía una pesadilla. Perrin, su fiable y práctico marido, se había endeudado hasta las cejas, y ahora haría cualquier cosa para cubrirlas, incluso manipular a su padre enfermo. Llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo, alegando indisposición. Freya, al escuchar su voz ronca y deliberadamente enferma, solo soltó una risita. «Cuidado, amigo. Si te tomas demasiados días libres, podrías perder tu trabajo». «La semana que viene haré horas extras», prometió Gwyneth. «Realmente necesito ese día». «Vamos, solo estoy bromeando», se ablandó Freya. «Mejórate, té y miel y todo eso». Gwyneth dio las gracias a su colega y, tras dudar un momento, marcó el número de Edmund. No hubo respuesta durante un buen rato y estaba a punto de colgar cuando se oyó su voz ronca. «¿Gwyneth? ¿Te ocurre algo?» Quería saber cómo te sentías después de lo de anoche. Eligió sus palabras con cuidado. «Y tal vez podría venir hoy. Me encantaría verte», sonó sinceramente afectuoso. «Coge un periódico por el camino, ¿quieres? The Guardian o The Times, lo que encuentres». Una hora más tarde, Gwyneth condujo hasta la casa de su suegro. El día era sorprendentemente soleado para un Edimburgo otoñal. La luz dorada inundaba el viejo huerto, jugando con las hojas ralas de los manzanos. El lugar había respirado antaño cuidado y amor. Edmund y su esposa Miriam habían puesto su alma en cada rincón del lugar. Tras la muerte de Miriam, hace casi 10 años, el huerto empezó a deteriorarse, y ahora, con el avance de la enfermedad de Edmund, se había vuelto completamente salvaje. Edmund se reunió con ella en el salón. Parecía más alerta que la noche anterior, incluso intentó levantarse de la silla cuando ella entró. «Siéntate, siéntate», se apresuró a decirle Gwyneth. «He traído un periódico y un poco de tarta de arándanos de esa pastelería que te gusta». «Mimas al viejo», sonrió Edmund, aceptando el paquete. «¿Quieres café? Hoy lo he hecho yo, ¿sabes? Solo me temblaban un poco las manos». Mostró las manos y Gwyneth se dio cuenta de que, efectivamente, los temblores eran menos intensos de lo habitual. «¿Tuviste un buen día?», preguntó cogiendo la taza. «Pueden serlo», asintió el anciano. «La enfermedad te da un respiro. No por mucho tiempo, pero aún así». Tomaron el café en un acogedor silencio. En 15 años habían aprendido a guardar silencio juntos, un raro don que Gwyneth siempre había valorado en su relación. «¿Te lo ha dicho Perrin?», preguntó finalmente Edmund, dejando el periódico a un lado. «¿Sobre qué?». «De sus problemas económicos». Gwyneth dejó la taza sobre la mesa. «Esta mañana. ¿Es verdad? ¿Es tan grave?». Edmund suspiró pesadamente. «Me temo que sí. Vino a verme hace un mes, pidiéndome un préstamo. Una suma considerable. Lo rechacé, no porque no quisiera ayudar, sino porque me di cuenta de que era como un barril sin fondo. No importa cuánto pongas, no será suficiente». «Pero, ¿cómo iba a poder?». Gwyneth negó con la cabeza. Perrin siempre había sido tan cuidadoso, tan calculador. «Por eso», Edmund sonrió con tristeza. «Es una paradoja, ¿verdad? Las personas precavidas suelen perder todo sentido de la proporción cuando por fin se deciden a correr un riesgo. Como una persona que lleva toda la vida a dieta y de repente tiene antojo de dulces». Gwyneth recordó cómo Perrin había empezado a trabajar hasta tarde hacía unos meses, cómo se había vuelto irritable, nervioso, cómo había dejado de interesarse por sus pequeños rituales habituales, cenas juntos, paseos dominicales, ver sus programas favoritos. Ella lo atribuyó al cansancio, al estrés laboral, y él, al mismo tiempo, vio cómo se derrumbaba su pirámide financiera. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó en voz baja, más para sí misma que para Edmund. «Orgullo», se encogió de hombros el anciano. «La estupidez del hombre, miedo a parecer débil y fracasado. Elige cualquiera».
Guardó silencio un momento, mirándose las manos. Sabes, en nuestra familia siempre hemos tenido problemas con la honestidad. Solo me pasa a mí. Me he guardado mis sentimientos toda la vida, pensaba que era una debilidad mostrar emociones. Miriam, su madre, era diferente, abierta, vivaz. Intentaba enseñar a los niños a expresar sus sentimientos, pero cuando murió, le tembló la voz y Gwyneth le tocó suavemente el brazo. No tienes que decirme si es duro. No, quiero hacerlo, sacudió la cabeza. Llevas 15 años siendo miembro de nuestra familia, y Perrine y yo nunca te hemos iniciado en los secretos familiares. Eso no está bien. Edmund dio un paso adelante, sus ojos intensos y claros. Tras la muerte de Miriam, había habido una disputa entre los niños, una terrible e irreparable. Tamsin había acusado a su hermano de no venir a despedirse de su madre, aún sabiendo que solo faltaban unos días. Perrine estaba en una importante conferencia profesional en América en ese momento. Nunca me lo contó, dijo Gwyneth en voz baja. Claro que no, sonrió Edmund con amargura. Es su mayor fracaso. ¿Cómo podía admitir que había elegido su carrera antes que el último «lo siento» de su madre moribunda? Gwyneth recordó cómo Perrine siempre cambiaba de tema cuando se trataba de su madre, cómo se negaba a mirar los álbumes familiares, cómo evitaba hablar de su infancia. Después de aquella pelea, Tamsin y Perrine dejaron de hablarse, continuó Edmund. Ella no asistió a su boda, él no asistió a su graduación. Intercambian tarjetas de Navidad formales, eso es todo. ¿Y usted? ¿Mantienes el contacto con tu hija? Sí, nos vemos una vez al mes. Trabaja en la biblioteca municipal, vive sola, nunca se casó. Una chica inteligente, un poco retraída, muy parecida a mí. Sonrió con triste ternura. A veces pienso que Perrine está celoso. Cree que siempre he querido más a Tamsin. ¿Es eso cierto?, preguntó Gwyneth con cautela. Edmund vaciló con los ojos nublados. No, dijo al fin. Las he querido por igual, solo que de formas distintas. Tamsin era una pequeña copia de mí, los mismos intereses, los mismos rasgos de personalidad. Era más fácil, y Perrine. Él siempre fue ambicioso, impulsado, interesado en el dinero y el estatus desde una edad temprana. Todo vino de mi abuelo, mi padre. Era un verdadero hombre de negocios, podía vender cualquier cosa a cualquiera. Estaba en silencio, como inmerso en un recuerdo. Perrine y yo somos diferentes, siempre lo hemos sido. Soy profesor de historia, he trabajado en escuelas toda mi vida por un modesto salario. Él siempre quiso más. Una carrera, dinero, reconocimiento. Quizá no siempre entendí lo que quería. Quizá no siempre le apoyé como debería haberlo hecho, pero eso no justifica lo que intenta hacer ahora. No, no lo justifica, asintió Gwyneth. El hogar es lo último que une a nuestra familia, dijo el anciano en voz baja. La última encarnación material de lo que una vez fuimos felices juntos. Es donde crecieron mis hijos. Es donde Miriam y yo hemos vivido toda nuestra vida. No puedo permitir que se convierta en moneda de cambio en los juegos financieros de Perrine. Gwyneth se quedó callada, sin saber qué decir. Edmund tiene razón, por supuesto, pero Perrine también la tenía en cierto modo. Si perdían el piso, ¿qué sería de ellos? No es fácil para ti, dijo Edmund en voz baja, como si pudiera leerle la mente. Estás entre dos fuegos, y siento que te hayas visto arrastrada a esta situación. No te disculpes. Gwyneth negó con la cabeza. Elegí a Perrine. Elegí formar parte de su familia, con todas sus alegrías y penas. Edmund la miró detenidamente. ¿Lo amas? Gwyneth se quedó helada. Una pregunta tan sencilla y una respuesta tan complicada. No lo sé, admitió con sinceridad. Antes creía que sí. Ahora ni siquiera estoy segura de conocer al hombre. Edmund asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. ¿Sabes qué es lo peor del Parkinson?, preguntó de repente. No es el temblor de las manos,
ni la rigidez de movimientos, ni siquiera la perspectiva de la impotencia total. Lo peor es la claridad mental en un cuerpo que se desvanece. Lo entiendes todo, te das cuenta de todo, pero no puedes hacer nada al respecto. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Creo que en tu matrimonio ocurre algo parecido. Lo ves y lo entiendes todo, pero te sientes impotente para cambiar nada. Gwyneth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Edmund había sido extraordinariamente preciso al describir lo que ella había sentido durante los últimos años. Era como si estuviera atrapada en melaza. Veía la orilla, pero no podía nadar hasta ella. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. No lo sé, querida. Edmund negó con la cabeza. Es tu vida y tu decisión. Lo único que puedo decirte es que siempre estaré de tu lado. Elijas lo que elijas. Le tendió una mano temblorosa, y Gwyneth le apretó los dedos con suavidad. Gracias, susurró. Por todo. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Gwyneth se estremeció. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Sí, asintió Edmund. Llamé a Tamsin esta mañana. Todos tenemos que hablar. Es hora de dejar de escondernos del pasado. Gwyneth se levantó, sintiendo una extraña mezcla de miedo y alivio. Encontrarse con la hermana de Perrin después de tantos años y hablar de lo que había sido silenciado en esta familia durante tanto tiempo. Fue a abrir la puerta, sin saber qué esperar, pero dándose cuenta de que nada volvería a ser igual después de esta conversación. La puerta se abrió, y Gwyneth vio a una mujer bajita con un raído abrigo de pana y un gran bolso de lona al hombro. A primera vista, no había nada destacable en ella, pero al mirar más de cerca, Gwyneth vio un asombroso parecido con Perrin, los mismos ojos sagaces, el mismo giro de hombros, la misma forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al conocerse. «¿Tamsin?», dijo Gwyneth con inseguridad. «Soy Gwyneth, la esposa». «Sé quién eres», la interrumpió la mujer con suavidad. «Mi padre me ha hablado mucho de ti. Me alegro de conocerte por fin en persona». Intercambiaron un incómodo apretón de manos y Gwyneth condujo a Tamsin al salón. Edmund se animó al ver a su hija, e incluso intentó levantarse para conocerla, pero le temblaban las piernas. «Siéntate, papá». Tamsin se apresuró a acercarse a su padre y lo abrazó con fuerza. «Me alegro mucho de verte». Gwyneth sintió una punzada de ligera envidia al ver su cálido saludo. Los abrazos eran poco frecuentes en la familia en la que había crecido. Después de que sus padres murieran cuando ella tenía 18 años, había tenido que olvidar tales muestras de afecto. Bueno, Tamsin se enderezó y miró alrededor de la habitación. ¿En qué fila vamos a hablar? ¿Viene Perrin también? No sabe que estás aquí, dijo Edmund en voz baja. No tuve tiempo de decírselo. No quería decírselo, dijo Tamsin con una leve risita. Sabes que no aparecerá por aquí. Se volvió hacia Gwyneth. Siento ser brusca. En esta familia no se nos da muy bien suavizar las cosas. No pasa nada, Gwyneth sonrió débilmente. Estoy acostumbrada. Sí, no es forma de sobrevivir con Perrin, asintió Tamsin. No te ofendas, pero mi hermano es un hombre complicado. No había ira en sus palabras, sino más bien una cansada constatación de los hechos. Gwyneth se sintió extrañamente aliviada, como si tuviera permiso para admitir algo de lo que se había dado cuenta hacía tiempo, pero que había temido decir en voz alta. «¿Té? ¿Un café?», sugirió Gwyneth para aligerar el ambiente. «Té, por favor». Tamsin se quitó el abrigo y se sentó en la silla frente a su padre. «Papá, tienes mejor aspecto que la última vez». «Hay días buenos», se encogió de hombros. «Todo es relativo, cariño». Mientras Gwyneth preparaba té en la cocina, pudo oírlos hablar en voz baja. Las preguntas habituales sobre la salud, el trabajo, el tiempo. Nada especial, pero había una profunda conexión en sus entonaciones que hacía mucha falta en la relación de Edmund con Perrin.
Cuando volvió con la bandeja, los encontró mirando un viejo álbum de fotos. «Aquí está Gwyneth», sonrió Edmund. «Hemos estado profundizando en la historia familiar. Ven y únete a nosotros». Gwyneth dejó la bandeja y se sentó junto a Tamsin. La fotografía mostraba la casa en sí, mucho más joven y mejor cuidada, con un jardín florido y una verja recién pintada. «Es de 1976», explicó Edmund. «Acabamos de mudarnos. El tejado tenía goteras, la mitad de las ventanas estaban rotas y el jardín estaba lleno de maleza. Pero la habéis restaurado», dijo Gwyneth. «Miriam lo hizo», la corrigió Edmund con suavidad. Ella era el alma de la casa. Cada fin de semana un nuevo proyecto. Repintábamos paredes, poníamos estanterías, hacíamos parterres. Yo estaba más en el lado teórico, leyendo libros de jardinería o arquitectura, dando consejos. Pero ella, manos a la obra, martillo en mano y adelante. Pasó la página. En la siguiente foto, una joven con mono de trabajo y un pañuelo en la cabeza estaba pintando el marco de una ventana. Su rostro brillaba de alegría y determinación. «¿Mamá?», dijo Tamsin en voz baja, y por primera vez Gwyneth oyó en su voz la misma fragilidad que a veces se deslizaba en la voz de Perrin cuando se sentía verdaderamente vulnerable. «Lleva toda la vida soñando con una casa propia», continuó Edmund. «Creció en un piso minúsculo en Glasgow, con sus padres y 3 hermanos, sin intimidad ni jardín. Cuando por fin compramos esta casa, nunca la había visto tan feliz. Pasó unas cuantas páginas más. Las fotografías captaban el nacimiento de los niños, los primeros días en casa, las vacaciones familiares. Y aquí está Perrin, el primer día de colegio». Edmund señaló una foto de un niño serio con uniforme. «Siempre estaba tan sereno, incluso entonces. ¿Recuerdas, Tamsin? Lloraste todo el camino hasta el colegio en tu primer día, y él iba delante con cara de que iba a comprar ese colegio, no a asistir a él». Tamsin se rió. Sí, siempre sabía lo que quería, o eso creía. Mientras seguían hojeando el álbum, Gwyneth vio cómo se desarrollaba la historia de la familia Tremor. Momentos felices, vacaciones, hitos, alegrías cotidianas. La casa de las fotografías cambió con la familia. Nuevos elementos de decoración, árboles que crecían en el jardín, habitaciones que se transformaban. «Esta casa no es solo un edificio», dijo Edmund en voz baja al llegar a las últimas páginas. «Es la crónica de nuestra familia. Cada habitación, cada rincón guarda recuerdos. Aquí es donde Miriam me dijo por primera vez que estaba embarazada de Perrin. Aquí es donde Tamsin dio sus primeros pasos. Aquí celebramos todos los acontecimientos importantes y vivimos todas las pérdidas». Cerró el álbum y puso una mano temblorosa sobre su cubierta. «Ya veo por qué Perrin quiere hacerse con la casa. No se trata solo de dinero. Una casa es arraigo, es estabilidad, es la continuación de la familia. Pero él no quiere vivir aquí», objetó Tamsin. «Quiere usarla como garantía para un préstamo, y luego venderla cuando...» tartamudeó. «Cuando te hayas ido». «Lo sé», asintió Edmund. «Y aún así no puedo culparlo por ello. En cierto modo, su deseo de controlar el destino de la casa es también una expresión de afecto». «Aunque perversa», se preguntó Gwyneth. Tal vez Edmund tenía razón. Podría haber algo más profundo detrás de los cálculos pragmáticos de Perrin. Miedo a perder el último vínculo con su infancia, con su madre, con el pasado. Pero entonces, ¿por qué evita venir aquí? ¿Por qué visita tan raramente a su padre? «Creo que es mucho más sencillo que eso», dijo Tamsin como si leyera su mente. «Perrin siempre ha sido práctico. Una casa es un bien para él, nada más. Un lugar donde dormir si lo necesitaba. O para venderla si necesitaba dinero». Sus palabras fueron duras pero no furiosas. «No siempre fue así», dijo Edmund en voz baja. «Le había encantado esta casa cuando era niño. ¿Recuerdas, Tamsin, cómo construyó la casa del árbol?
Todo un verano de trabajo, con todas las reglas, los planos y los cálculos. Lo recuerdo, asintió ella. Y luego nos peleamos y no me dejó entrar durante una semana. Dijo que no tenía derecho, porque no había invertido ni un céntimo en el edificio. Dios, se rió Edmund, lo había olvidado todo. Tenía 12 años y ya pensaba como un hombre de negocios. Sí. Tamsin miró a Gwyneth significativamente. La manzana del árbol. Hubo una pausa. Gwyneth sintió que había detrás alguna historia familiar que desconocía. Mi padre, el abuelo de Perrin y Tamsin, era un próspero hombre de negocios, explicó Edmund, dándose cuenta de su confusión. Uno sin escrúpulos, para ser sincero. Había construido un imperio inmobiliario, pero quebró en los 70. Perrin siempre le había admirado, aunque apenas le conocía. Su padre había muerto cuando él solo tenía 5 años. Pero le había dejado una herencia de lujo, añadió Tamsin con sarcasmo. Deudas y una reputación de hacer cualquier cosa con ánimo de lucro. Tamsin, dijo Edmund en tono de advertencia. Lo siento, papá, suspiró ella. Es que odio que Perrin se haya convertido en una copia de él, en alguien que nunca quiso ser. La gente elige sus propios caminos, dijo Edmund en voz baja. Solo podemos amarlos, pase lo que pase. Había tanto dolor en su voz que Gwyneth quiso abrazar al anciano. Se daba cuenta de lo difícil que era para él ver la discordia entre los niños, sobre todo ahora que su propio tiempo se le escapaba de las manos. ¿Has hablado con él? Tamsin se volvió hacia Gwyneth. ¿Después de que le pillaras ayer? Esta mañana, asintió Gwyneth. Me habló de los problemas financieros, sobre las deudas, que quizá tuviéramos que vender el piso. ¿Qué te parece? No había juicio en la voz de Tamsin, solo interés genuino. Gwyneth hizo una pausa, buscando palabras. Confusa. Por un lado, entiendo su desesperación. Perder un techo sobre la cabeza es algo terrible. Por otro lado, lo que le está haciendo a Edmund es imperdonable. ¿No hay una tercera opción?, preguntó Tamsin. ¿Cómo vender algo menos valioso que una casa o un piso? ¿O conseguir un trabajo extra? ¿O declararse en quiebra, después de todo? De eso no había duda. Gwyneth negó con la cabeza. Perrin no es de los que admiten la derrota. La bancarrota es peor que la muerte para él. Orgullo masculino, resopló Tamsin. Prefiere engañar a su propio padre antes que admitir un fracaso. No seas demasiado dura con él, dijo Edmund en voz baja. El miedo al fracaso es una pesada carga, pero no una excusa para la manipulación, replicó Tamsin. Siguieron hablando y Gwyneth se sorprendió de lo fácil que le resultaba estar con Tamsin. A pesar de su dureza, su cuñada tenía una sinceridad y franqueza que le habían faltado en su trato con Perrin, sin insinuaciones, sin significados ocultos, solo una conversación sincera. De repente, Edmund gruñó y se agarró el pecho. ¿Papá?, preguntó Tamsin preocupada. ¿Qué te pasa? Nada. Intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Es solo que... un poco dolorido. Ya se me pasará. Pero no se le pasó. Su rostro palideció y su respiración se volvió agitada. Voy a llamar a una ambulancia, dijo Gwyneth con firmeza, sacando el teléfono. La siguiente media hora pasó como un borrón. Llegó la ambulancia, la camilla, la carga en el coche, el viaje al hospital. Tamsin subió a la ambulancia con su padre y Gwyneth la siguió en su coche, intentando llamar a Perrin por el camino. «Coge el teléfono, vamos», murmuró mientras maniobraba entre el tráfico vespertino. Por fin contestó. «¿Gwyneth? ¿Qué ocurre?» «Tu padre está en el hospital», soltó ella. «Tamsin y yo...» «¿Quién?», interrumpió él, y había tensión en su voz. «Tamsin, tu hermana», explicó Gwyneth con paciencia. «Estaba con Edmund cuando cayó enfermo. Estamos en la enfermería real de Edimburgo. Ven rápido». Le oyó suspirar pesadamente. «Voy para allá».
En la sala de espera, Gwyneth encontró a Tamsin paseándose nerviosa por el pasillo. ¿Qué han dicho los médicos?, preguntó acercándose a su cuñada. Nada concreto todavía. Tamsin se frotó el puente de la nariz en un gesto que recordaba dolorosamente a Perrin. Están haciendo un cardiograma y algunas otras pruebas. Han dicho que esperemos. Se sentaron en las duras sillas del hospital, hombro con hombro, cada una absorta en sus propios pensamientos. «Ya viene Perrin», rompió por fin el silencio Gwyneth. «Bien», sonrió Tamsin con maldad. Una reunión familiar en el pasillo de un hospital. ¡Qué romántico! ¿De verdad no os habéis hablado en 15 años?, preguntó Gwyneth con cautela. «Casi», asintió Tamsin. «Nos cruzamos en el funeral de una tía lejana hace unos 10 años. Intercambiamos unas palabras. Eso fue todo. ¿Por tu madre? ¿Porque no vino a despedirse?» Tamsin la miró sorprendida. «¿Te lo ha dicho tu padre?» «Hoy», Gwyneth asintió. «Por primera vez». Tamsin sacudió la cabeza, pensativa. Creía que nunca hablaría de ello. Siempre le resultaba demasiado doloroso. Guardó silencio un momento, reflexionando. No era solo que Perrin no viniera, ¿sabes? Aunque ciertamente era horrible. Mamá preguntaba por él todos los días, hasta el final. Pero el verdadero problema es que él nunca, ni una sola vez, admitió su error. Nunca se disculpó. Nunca mostró un ápice de remordimiento. Le temblaba la voz y Gwyneth le puso instintivamente una mano en el hombro. «No soy una santa», continuó Tamsin. «Lo perdonaría si una sola vez, solo una maldita vez, hubiera dicho, metí la pata, I'm sorry». Pero no, siempre ponía excusas. El trabajo era más importante. La conferencia era crucial para su carrera. No se había dado cuenta de que era tan grave. Sonrió con amargura, como si una madre que se muere de cáncer fuera una nimiedad que hay que dejar para más tarde. Gwyneth no supo qué decir. En 15 años de matrimonio, Perrin nunca había hablado de su madre en detalle. Solo frases generales, hechos áridos, sin emoción, sin recuerdos. «Lo siento», suspiró Tamsin. «No pretendía agobiarte con los esqueletos familiares del armario, sobre todo ahora que padre». No terminó. Perrin apareció al final del pasillo, con el abrigo desabrochado, el pelo revuelto y una expresión de alarma en el rostro que fue inmediatamente sustituida por la tensión al ver a su hermana. «Perrin». Gwyneth se levantó para recibirle. «Gracias por venir tan rápido», asintió sin dejar de mirar a Tamsin. «¿Y papá?» «Aún no lo sabemos», dijo Gwyneth. «Los médicos lo están examinando». Hubo una pausa incómoda. Hermano y hermana se miraron como si fueran dos extraños en un ascensor. «Hola, Perrin», dijo por fin Tamsin. «Ha pasado mucho tiempo». «Hola», respondió él secamente. «¿Qué haces por aquí?» «Lo mismo que tú», se encogió de hombros. «Preocupándome por mi padre». «Nuestro padre», corrigió Perrin, con una nota de posesividad en la voz. Gwyneth podía sentir físicamente la tensión entre ellos, como electricidad estática antes de una tormenta. «Ahora no», dijo en voz baja. «Por favor, Edmund necesita nuestro apoyo, no más conflictos». Los dos la miraron con la misma expresión, una mezcla de sorpresa y acuerdo a regañadientes. En aquel momento, por primera vez, Gwyneth vio claramente su parecido, no solo exterior, sino profundo e inconfundible. La barbilla obstinada, la forma en que apretaban los labios cuando estaban disgustados pero reconocían la rectitud de otra persona. ¿Familiares de Edmund Tremor? Se oyó una voz y se volvieron para ver al médico que se acercaba, un hombre cansado de mediana edad con un portapapeles en las manos. «Sí», respondieron los tres a la vez. «Soy el doctor Fletcher», se presentó el médico. «El señor Tremor ha sufrido un microstroke. Su estado es estable ahora, pero tenemos que hacerle más pruebas para evaluar los posibles efectos». «Microstroke», intervino Tamsin. «Pero tiene Parkinson, no un problema cardíaco». «Uno no excluye al otro»,
explicó el médico con calma. Por desgracia, los pacientes de Parkinson tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. El estrés, el exceso de trabajo y la tensión emocional pueden ser factores desencadenantes. Gwyneth y Tamsin intercambiaron miradas de culpabilidad. Su conversación sobre la historia familiar, las heridas del pasado, el hogar, ¿no es tensión emocional para una persona mayor? ¿Puedo verle?, preguntó Perrin. De momento no. El médico negó con la cabeza. Necesita descansar. Vuelva mañana por la mañana después de las 9. Ahora necesito hacerle unas preguntas sobre su historial médico y su tratamiento actual. Miró a los tres. ¿Cuál de vosotros conoce mejor su estado? Perrin y Tamsin se volvieron hacia Gwyneth al mismo tiempo. Ella, dijo Perrin. Gwyneth es la que más sabe, confirmó Tamsin. Y en ese momento Gwyneth se dio cuenta con claridad cristalina de lo extraño de su posición. Ella, una nuera, no un pariente consanguíneo, sabía más de Edmund, de su medicación, de su régimen, de su enfermedad, que sus propios hijos, porque estaba a su lado, porque le dedicaba tiempo, porque creía que era importante. Responderé a sus preguntas, le dijo al médico con la cabeza. Fueron a la sala de enfermeras y Gwyneth entró en detalles sobre la enfermedad de Edmund, su medicación, sus hospitalizaciones anteriores. El médico tomaba notas y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. ¿Es usted su hija?, preguntó en un momento dado. Nuera, corrigió Gwyneth. Pero he estado cuidando de él durante los últimos años. Ya lo veo, asintió el médico. Está usted muy bien informada. El señor Tremor tiene suerte de contar con una familia tan solícita. Gwyneth permaneció en silencio. ¿De veras? Un hijo que solo lo ve como fuente de soluciones a los problemas económicos. Una hija que lo visita una vez al mes porque vive su propia vida separada. Y ella, la nuera, la única que realmente se preocupa por sus necesidades cotidianas. Volviendo a Perrin y Tamsin, los encontró en un tenso silencio. Estaban sentados en extremos opuestos del banco, con cuidado de no mirarse. ¿Qué ha dicho el médico?, preguntó Tamsin. Gwyneth relató la conversación, con cuidado de no omitir ningún detalle importante. Así que se quedará aquí un tiempo, dijo Perrin pensativo, y la casa estará vacía. ¿De verdad? Tamsin miró a su hermano con indisimulado desprecio. ¿Papá acaba de sufrir un derrame cerebral y ya estás pensando en la casa? Solo estoy constatando un hecho, replicó Perrin con frialdad. Alguien tiene que ocuparse de la casa mientras él no está. Revisar el correo, regar las plantas, ese tipo de cosas. Yo puedo hacerlo, se ofreció Tamsin. No me cuesta nada pasarme todos los días después del trabajo. No te molestes, dijo Perrin. Lo organizaré yo misma. Por supuesto, sonrió Tamsin con sarcasmo. Como siempre, eres el maestro organizador, sobre todo cuando se trata de propiedades. ¿Qué quieres decir? La voz de Perrin adquirió un tono peligroso. Lo sabes muy bien, cruzó los brazos sobre el pecho. Gwyneth me habló de tus planes para la casa, de cómo presionaste a tu padre para que te la cediera. Perrin lanzó una rápida mirada acusadora a su mujer. No es asunto tuyo, Tamsin, dijo secamente. Mi relación con mi padre es entre nosotros dos. ¿Ah, sí?, se adelantó ella. ¿Y mi parte de la herencia también es asunto tuyo? Ah, eso es, sonrió Perrin. Solo te importa tu parte. Como siempre, todo gira en torno al dinero. Yo, jadeó Tamsin indignada. Tú eres el que intenta manipular a un anciano enfermo para su propio beneficio. Tú eres la que lleva años evitándolo, y ahora de repente te interesas cuando hueles una herencia. ¡Basta ya! Gwyneth alzó la voz y ambos contendientes se callaron, mirándola sorprendidos. Estamos en el hospital. Tu padre acaba de sufrir un derrame cerebral. ¿Y estáis discutiendo por dinero delante de su habitación? Ella miró a uno y a otro, sintiendo la rabia crecer en su interior.
¿Te das cuenta de lo que parece desde fuera? Dos hombres adultos que no pueden dejar de lado viejos rencores ni siquiera ante la posible pérdida de su propio padre. Tamsin bajó los ojos. Un rubor de vergüenza apareció en sus mejillas. Perrin mantuvo una expresión pétrea, pero Gwyneth pudo ver cómo se le endurecían los pómulos, señal inequívoca de que sus palabras lo habían conmovido. «Lo siento», dijo Tamsin en voz baja. «Tienes razón, Gwyneth. No es el momento ni el lugar». Perrin asintió en silencio, lo que para él era casi una disculpa. «Ahora todos necesitamos descansar», continuó Gwyneth con más calma. «Volveremos mañana por la mañana y veremos cómo está». «Yo me quedaré», dijo Perrin de repente. «Quiero estar allí si algo cambia». Tamsin miró a su hermano sorprendida, pero no dijo nada. «Entonces yo también me quedaré», decidió Gwyneth. «Tamsin, ¿tienes dónde dormir?» «Tengo un piso a unos 20 minutos de aquí», asintió. «Estaré allí a primera hora de la mañana». Intercambiaron números de teléfono en caso de emergencia, y Tamsin se marchó, dirigiendo a su hermano una mirada larga e ilegible. Gwyneth y Perrin se quedaron solos en el pasillo medio vacío del hospital. Las enfermeras correteaban de un lado a otro, los monitores pitaban y los ascensores zumbaban a lo lejos. El bullicio habitual del hospital, frente al cual su silencio parecía especialmente pesado. «Gracias por quedarse», dijo por fin Perrin sin mirarla. «No lo hago por ti», respondió Gwyneth con sinceridad. «Lo hacía por Edmund». Asintió, dándolo por hecho. «Ya lo sé. Gracias de todos modos». Se sentaron en las incómodas sillas del hospital, hombro con hombro, pero como separados por un muro invisible. Dos personas que habían vivido juntas durante 15 años y de repente se encontraban con que no se conocían de nada. Les esperaba una larga noche, llena de ansiedad por Edmund y la dolorosa constatación de que la familia Tremor se encontraba en una encrucijada, y las decisiones que cada uno de ellos tomara en los próximos días determinarían no solo el destino de la vieja casa, sino el futuro de todos ellos. La noche del hospital se hizo interminable. Gwyneth dormitaba en una silla incómoda, apoyada contra la pared, y se despertó con el cuello rígido y la cabeza pesada. Perrin estaba sentado a su lado, con los ojos enrojecidos por el sueño y la mirada fija en un punto. Por un momento le pareció un extraño, un hombre con el que solo compartía recuerdos, no el presente, ni mucho menos el futuro. «Buenos días», dijo ella, estirando el cuello. «¿Alguna novedad?» «Vino la enfermera», dijo Perrin, con la voz ronca por el silencio. «Dijo que había sido una noche tranquila. El médico vendrá después de las 8». Gwyneth asintió y fue en busca de café. La cafetería del hospital acababa de abrir, pero una empleada cansada ya estaba sirviendo las primeras raciones de la hirviente bebida caliente. Gwyneth tomó 2 tazas y dudó antes de comprar una chocolatina en la máquina. A Perrin siempre le gustaban los dulces por la mañana. Cuando regresó, el pasillo ya mostraba signos de actividad matutina. Enfermeras con carritos de medicación, celadores que llevaban a los pacientes a los tratamientos, limpiadoras con fregonas y cubos. «Toma», le tendió a Perrin un café y una chocolatina. «No es el desayuno, claro, pero es mejor que nada». «Gracias», aceptó la golosina con un amago de sonrisa. «¿Te acuerdas? Aquel pequeño detalle, que ella recordara su afición a los dulces por la mañana, le pareció de pronto inapropiadamente íntimo, como un recuerdo de una época en la que realmente se conocían y comprendían. «¿Cuándo crees que le dejarán volver a casa?», preguntó Perrin, dando un mordisco a su chocolatina. «No lo sé», se encogió de hombros Gwyneth. «Depende de los resultados del examen, pero, dado su estado general y su Parkinson, necesitará más cuidados de los que ha tenido hasta ahora». «Un cuidador a tiempo completo», asintió Perrin. «Es caro, pero necesario», pensó Gwyneth. «Un cuidador a tiempo completo.
¿De dónde sacarían el dinero para eso si su situación económica era tan mala como decía Perrin? ¿Podrían permitírselo?, preguntó con cautela. ¿Después de todo lo que me has contado sobre nuestras deudas? Perrin se puso tenso. Encontraré la manera. Venderé el coche si hace falta. A Gwyneth le pareció sospechosa esta disposición a sacrificar el coche por un padre al que apenas visitaba. ¿Había algún cálculo detrás de esta repentina generosidad? Su conversación fue interrumpida por la aparición del doctor Fletcher. Parecía un poco menos cansado que ayer, pero seguía muy ocupado. Señor y señora Tremor, asintió. En general, las noticias son alentadoras. La resonancia magnética no mostró daños cerebrales graves. El señor Tremor está consciente, habla con claridad, y su función cognitiva es normal para su edad y estado. Tiene una leve debilidad en el brazo izquierdo, pero puede ser temporal. ¿Cuándo podremos verle?, preguntó Gwyneth. Enseguida, si quiere, dijo el médico. Pero, por favor, no lo cansen. 15 minutos, no más. Subieron a la habitación. Edmund estaba medio tumbado en una cama elevada, pálido pero con los ojos claros. Tenía un tubo de goteo en el brazo y sensores conectados al pecho. «Aquí están mis vigilantes nocturnos», sonrió débilmente al verlos. «Dicen que estuviste en el pasillo toda la noche. ¿Cómo te encuentras?» Gwyneth se acercó a la cama y le cogió la mano con suavidad. «Como un anciano que ha decidido que una enfermedad grave no es suficiente», sonrió Edmund. «Pero en general mejor que ayer. Tengo la cabeza despejada, pero el brazo izquierdo está un poco rígido. Es solo temporal», le aseguró Perrin, de pie a los pies de la cama. «El médico dijo que no había daños graves». «Sí, me han examinado», asintió Edmund. «Viejo tonto con suerte. A mi edad y con mi conjunto de dolencias, un derrame cerebral podría haber acabado mucho peor». Miró de su hijo a su nuera. «¿Dónde está Tamsin? ¿Estuvo aquí ayer también o fue solo una visión?» «No fue una visión», respondió Gwyneth. «Se fue a casa a pasar la noche, pero dijo que estaría aquí por la mañana. Debería llegar en cualquier momento». Edmund asintió y miró a su hijo. «Sabes, Perrin, cuando crees que estás a punto de ir a la muerte, muchas cosas se aclaran. Llevo toda la noche pensando en nuestra conversación sobre la casa». Perrin se tensó. Su mirada se volvió cautelosa. «¿Y a qué conclusión llegaste?» «Que era hora de ocuparse de ello», dijo Edmund con firmeza. «Se me acaba el tiempo, es obvio, y no quiero que tú y tu hermana os peleéis por la herencia cuando yo esté muerto». «Papá, no hagas esto ahora», empezó Perrin, pero Edmund lo interrumpió con un gesto firme de su mano sana. «No, ahora es el momento. Mientras esté en mi sano juicio y pueda dejar clara mi voluntad». Respiró hondo y continuó. «He decidido vender la casa, ahora en vida, y repartir el dinero entre Tamsin y tú, a partes iguales, sin condiciones». Perrin se puso pálido. «¿Venderla? Pero, ¿a dónde vas?» «A una residencia de ancianos», respondió Edmund con calma. «Con mi diagnóstico, es inevitable. Tarde o temprano no podré mantenerme, ni siquiera con un cuidador. Así que, ¿por qué no hacerlo ahora mientras puedo organizarlo todo yo mismo?» Se hizo un gran silencio en la habitación. Gwyneth miró a Edmund y a su marido sin saber cómo reaccionar. Vender la casa significaba que Perrin tendría acceso a un dinero que podría salvarlos de la ruina financiera. Pero el precio de eso, poner a su suegro en una residencia, parecía demasiado alto. «Es inesperado», dijo finalmente Perrin. «¿Estás seguro de que lo has pensado bien?» «Por supuesto», asintió Edmund. «Incluso consulté a un abogado hace un mes, cuando se me ocurrió por primera vez». Miró a Gwyneth. «¿Qué te parece, querida? Eres la única que no tiene intereses creados en este caso». Gwyneth sintió que todas las miradas se volvían hacia ella.
La mirada de Perrin era intensa, como si le rogara que apoyara la decisión de su padre. Edmund esperó su sincera opinión, confiando en ella más que en nadie. Vaciló ella, luchando por encontrar las palabras. Creo que estás tomando esta decisión en un momento emocionalmente difícil. Quizá deberíamos esperar a que te recuperes del todo y discutirlo entonces. Sabio consejo, sonrió Edmund. Pero me temo que no podemos esperar más. El ataque de ayer fue una llamada de atención. El próximo podría incapacitarme para tomar cualquier decisión. Llamaron a la puerta y Tamsin entró en la habitación con un ramo de flores silvestres. «Buenos días», se acercó a su padre y le besó en la mejilla. «¿Qué tal estás?» «Vivo y bien y no un vegetal», sonrió Edmund. «Llegas justo a tiempo. Acabo de decirles a Perrin y Gwyneth que he decidido vender la casa y repartir el dinero entre vosotros». Tamsin se quedó paralizada mirando a su padre confundida. «¿Vender? Pero ¿por qué?» «Porque ya es hora», dijo Edmund suavemente. «Es hora de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro, el mío y el tuyo». Tamsin se hundió lentamente en el borde de la cama, aún sosteniendo las flores. «¿Y a dónde te mudarás?» «A una residencia. Ya hice averiguaciones. Hay un buen lugar cerca del centro, con jardín, personal de enfermería y todas las comodidades». «Pero tú siempre dijiste que querías morir en tu propia casa», dijo Tamsin en voz baja. «La gente cambia de opinión», se encogió de hombros Edmund, «sobre todo cuando están a las puertas de la muerte». Tamsin miró a su hermano. «Ha sido idea tuya, ¿no? ¿Lo convenciste?» «No», dijo Perrin indignado. «Acabo de enterarme yo mismo, y francamente, yo también estoy conmocionado». «Efectivamente», confirmó Edmund. «Fue una decisión totalmente mía. Nadie me convenció». Tamsin sacudió la cabeza con incredulidad. «No me lo creo. Adoras esta casa. Lo es todo para ti. No podías simplemente decidir venderla». «Tamsin, cariño». Edmund cogió la mano de su hija. «Una casa son solo paredes y un techo. Lo que importa es la gente que vive en ella. Pasé años felices allí con tu madre, te crié, pero ahora es demasiado grande para mí solo. Demasiado trabajo, demasiados recuerdos». «Pero hay otras opciones», insistió Tamsin. «Podría contratar a una au pair, o podría mudarme contigo». «No», dijo Edmund con firmeza. «Tienes tu propia vida. No quiero ser una carga para ti, ni para Perrin, y no quiero que os peleéis por la herencia cuando yo haya muerto, así que la decisión está tomada y es definitiva». La habitación volvió a quedar en silencio. Todos estaban absortos en sus propios pensamientos, tratando de comprender la nueva realidad. Para Gwyneth, la decisión de Edmund fue como un trueno. Por un lado, resolvía sus problemas económicos. La parte de la casa que le correspondía a Perrin cubriría sin duda la mayor parte de sus deudas. Por otro lado, la perspectiva de internar en una residencia al suegro, al que tanto cariño había acogido, era insoportable. Se acabó el horario de visitas. Apareció una enfermera en la puerta. «El paciente necesita descansar». «Nos vamos», asintió Gwyneth y se inclinó hacia Edmund. «Ahora volvemos. Descansa un poco». «Por supuesto», sonrió el anciano. «Mientras tanto, podéis discutir mi decisión. Y recordad que quiero que todos estéis en paz entre vosotros. Eso es lo que más me importa». Salieron de la habitación. En el pasillo, Tamsin fue la primera en romper el silencio. «No creo que fuera una decisión suya. Alguien influyó en él». Sus ojos se clavaron acusadores en Perrin. «¿Por qué yo?», se indignó. «Quizá fuiste tú quien le metió en la cabeza que debía ir a una residencia». «Basta», dijo Gwyneth con cansancio. «En lugar de culparnos unos a otros, pensemos en qué hacer a continuación». «¿Qué hay que pensar?». Perrin se encogió de hombros. «La decisión de papá es clara y lógica. Si quiere vender la casa, está en su derecho». «Claro que te conviene».
Tamsin cruzó los brazos sobre el pecho. Recibirás tu parte y podrás pagar tus deudas. Y tú no quieres el dinero, ¿verdad? ¿Eres tan desinteresada? No necesito dinero para encerrar a mi padre en una residencia. Tamsin levantó la voz. Silencio. Gwyneth miró a su alrededor. Estamos en un hospital. Continuemos esta conversación en otro sitio. Bajaron a la cafetería del hospital, pidieron café y se sentaron en una mesa alejada donde nadie pudiera oírlas. Mira, empezó Gwyneth, la decisión de Edmund, aunque inesperada, tiene sentido. Con el Parkinson avanzando y ahora en riesgo de sufrir otro derrame cerebral, realmente necesita cuidados constantes. Que podemos proporcionarle en casa, replicó Tamsin. Un cuidador, una enfermera, lo que sea. ¿Por qué vender la casa? El coste de los cuidados permanentes es astronómico, señala Perrin. Aunque vendiéramos la casa, la mayor parte del dinero se destinaría a pagar una buena residencia de ancianos durante años. ¿Así que ahora te encargas tú de la parte económica de sus cuidados? Se rió Tamsin. En lugar de recibir tu parte del dinero lo antes posible, piensa lo que quieras, le replicó Perrin. Solo estoy siendo realista. Gwyneth los observó discutir, sintiendo que la determinación se apoderaba de su interior. Era hora de tomar una decisión, no por el bien de Perrin o de Tamsin, sino por el de Edmund y por su propia conciencia. Creo que deberíamos respetar los deseos de Edmund, dijo lentamente. Si ha decidido vender la casa, tiene sus razones, pero con una condición, que encontremos una residencia realmente buena, no solo una decente, sino la mejor que podamos permitirnos. Por supuesto, aceptó rápidamente Perrin. Y otra cosa, continuó Gwyneth, mirando a su marido directamente a los ojos. Quiero saber exactamente a qué se destinará el dinero de tu parte. ¿Qué? Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque quiero estar segura de que no enviaremos a Edmund a una residencia solo para que puedas pagar tus deudas. Se hizo el silencio en el café. Tamsin miró de Gwyneth a su hermano, claramente sorprendida por su firmeza. No es asunto tuyo, dijo por fin Perrin. El dinero será mío y yo decidiré cómo utilizarlo. No, sacudió Gwyneth con la cabeza. También es asunto mío. Soy parte de esta familia. He cuidado de Edmund todos estos años mientras tú estabas demasiado ocupada. Y si acordamos vender la casa, quiero saber que al menos una parte de tu parte se destinará a garantizar su comodidad en la residencia. ¿Y nuestras deudas? Perrin se indignó. ¿Nuestro piso? ¿Nuestro futuro? ¿Nuestro futuro? Gwyneth sonrió amargamente. Perrin, ni siquiera estoy segura de que tengamos futuro, no después de lo que he aprendido de ti en los últimos días. Tamsin silbó suavemente y se levantó. Creo que los dejaré solos. Esta no es una conversación para testigos. Se alejó, dejándolos solos. Perrin miró a Gwyneth con la expresión de un hombre acorralado. ¿A qué se refiere?, preguntó en voz baja. Que no te reconozco, respondió ella con sinceridad. El hombre con el que me casé nunca presionaría a un padre enfermo para conseguir dinero, no ocultaría problemas económicos a su mujer, no me mentiría a la cara. ¿No mentí?, intentó defenderse Perrin. ¿No mintió? ¿Qué hacías anoche cuando dijiste que te quedabas a trabajar en el informe y fuiste a casa de tu padre para convencerlo de que firmara la cesión de la casa? Perrin bajó la mirada. Es que no quería molestarte. ¿No querías molestarme? Gwyneth negó con la cabeza. 15 años, Perrin. 15 años en los que creí que había honestidad y confianza entre nosotros, y resultó que llevabas una vida paralela de la que yo no sabía nada. No exageres, hizo una mueca. Solo intentaba protegerte de los problemas. No, levantó una mano deteniéndolo. No adoptes ese tono condescendiente. No soy una niña a la que haya que proteger. Soy tu mujer, tu compañera, o debería haberlo sido. Guardaron silencio.
A su alrededor, la vida normal del hospital seguía su curso. Enfermeras y médicos merendando a la carrera, visitantes tomando café, intentando recomponerse antes de visitar a sus familiares enfermos. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente Perrin. «Honestidad», contestó Gwyneth con sencillez. «Quiero saber qué ocurrió realmente. ¿Cómo acabamos tan endeudados? ¿A qué se destinó el dinero? ¿Y por qué pensaste que la única salida era presionar a tu padre para que te diera la casa?» Perrin suspiró y se frotó las sienes. «Es una larga historia. Tengo tiempo», se reclinó en la silla, haciéndole saber que no tenía prisa. Y se la contó, sobre una arriesgada inversión en una empresa tecnológica que prometía montañas de oro, de cómo pidió prestado más y más, confiado en que un gran avance estaba a punto de llegar, de cómo la empresa quebró de repente, dejándole con enormes deudas, de los intentos infructuosos de volver a pedir un préstamo, del aumento de los tipos de interés, de los cobradores que empezaron a llamar. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?», le preguntó Gwyneth cuando hubo terminado. «Podríamos haber buscado juntos una salida». Estaba seguro de poder hacerlo solo, se encogió de hombros. «No quería preocuparte, y ya era demasiado tarde. Me daba vergüenza admitir que había fracasado». «¿Y entonces decidiste que lo más fácil era conseguir la casa de tu padre?» «No de inmediato», admitió Perrin. «Al principio intenté pedir prestado a amigos, buscar trabajos a tiempo parcial, pero la deuda crecía demasiado rápido, y entonces pensé, de todos modos mi padre pronto se habrá ido, ya sabes. Tamsin y yo nos quedaríamos con la casa. Si él me la hubiera cedido de antemano, podría conseguir un nuevo préstamo contra ella, cubrir las viejas deudas y ganar algo de tiempo. Y luego, cuando muriera, podría vender la casa y pagarla», terminó Gwyneth por él. «Sí», admitió Perrin en voz baja. «Suena terrible, lo sé, pero estaba desesperado. Lo bastante desesperado como para manipular a un padre moribundo, pero no lo bastante como para mantener una conversación sincera con su esposa». Gwyneth sacudió la cabeza. «Eso dice mucho de nuestra relación, ¿no crees?» Perrin se quedó en silencio, sin saber qué decir. Por fin habló. «¿Y ahora qué?». Gwyneth respiró hondo. Este era el momento de elegir, el momento que determinaría el resto de su vida. «No sé si podremos superar esto», dijo con sinceridad. «Pero lo que sí sé es que no permitiré que utilicen a Edmund como una forma de resolver nuestros problemas financieros. Si decide vender la casa, debe ser su decisión, no el resultado de nuestra manipulación. Y una parte importante de su parte debe ir a asegurar su comodidad en la residencia». «¿Y si no estoy de acuerdo?», preguntó Perrin en voz baja. «Entonces tendré que decirle la verdad a Edmund», respondió Gwyneth con firmeza. «Tus deudas, tus planes para su casa, todo. Que él decida si quiere vender la casa después de eso». Perrin se puso pálido. «No lo harás. Le rompería el corazón». «No quiero hacerlo», convino Gwyneth, «pero lo haré si es necesario, porque no puedo formar parte de lo que está ocurriendo ahora. Va en contra de todo aquello en lo que creo». Se miraron a través de la mesa de la cafetería del hospital, y Gwyneth se dio cuenta con amargura de que había crecido entre ellas un muro de incomprensión que no podía derribarse. «¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer con mi herencia?», siseó finalmente Perrin. «Ni siquiera eres pariente de sangre, solo eres una esposa». Aquellas palabras golpearon más fuerte de lo que ella había esperado. Solo una esposa. 15 años viviendo juntos, cuidando, apoyando, y todo se reduce a esto. «Sí, solo soy una esposa», dijo Gwyneth lentamente. «Una esposa que estuvo ahí para tu padre todos esos años cuando tú estabas demasiado ocupada. Una esposa que le quería como de la familia. Y sí, por eso tengo voz y voto en lo que le concierne». Se levantó de la mesa. «Piensa en lo que te he dicho, Perrin. No estoy bromeando. O hacemos las cosas con honestidad, o Edmund sabrá la verdad». «Estás destruyendo nuestra familia», dijo tras ella. «No».
Se dio la vuelta en la puerta del café. Estoy intentando salvar lo que queda de ella. Al salir al pasillo, Gwyneth se apoyó en la pared y cerró los ojos. Había un vacío en su interior. No sentía alivio ni pena, solo la certeza de que no había vuelta atrás. Había tomado su decisión basándose en lo que creía correcto, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. «Gwyneth», una voz familiar la llamó. Era Tamsin, esperando en el vestíbulo. «¿Va todo bien?» «No», respondió Gwyneth con sinceridad. «Creo que mi matrimonio acaba de toparse con un obstáculo». «Vamos», la cogió del brazo Tamsin. «Tienes que salir de aquí. Damos un paseo». Salieron del hospital en un fresco día de otoño. Lloviznaba ligeramente, pero a Gwyneth no le molestaba. El malestar físico parecía insignificante comparado con la tormenta emocional que llevaba dentro. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó Tamsin mientras caminaban por el callejón del parque del hospital. «No lo sé», suspiró Gwyneth. «Es todo tan confuso». «Perrin siempre ha sido un hombre complicado», dijo Tamsin. «Pero yo creía que contigo era diferente». «Yo también lo creía», dijo Gwyneth sonriendo amargamente. 15 años creí conocerle, y resultó que... No terminó, pero Tamsin asintió comprensiva. La gente rara vez es lo que creemos que es, especialmente las personas más cercanas. Caminaron por el sendero en silencio, escuchando el susurro de las hojas caídas bajo sus pies. «¿Crees que papá realmente quiere vender la casa?», preguntó de repente Tamsin. «¿O es la influencia de Perrin?». «No lo sé», respondió Gwyneth con sinceridad. «Edmund es un hombre inteligente, comprende su condición y sus perspectivas. Tal vez piense realmente que es lo mejor para todos». «Pero tú no lo crees», dijo Tamsin astutamente. «No sé qué creer», suspiró Gwyneth. «Todo está sucediendo demasiado rápido. Hace una semana mi vida era, bueno, no perfecta, pero comprensible, y ahora estás en una encrucijada», terminó Tamsin por ella. «Y elijas el camino que elijas, no hay vuelta atrás». «Exacto», asintió Gwyneth. «Y lo peor de todo es que no tengo que elegir solo por mí misma. El destino de Edmund, de Perrin, de nuestro matrimonio, depende de mi decisión». «Es una pesada carga», asintió Tamsin. «Pero ¿sabes qué? Me alegra que mi padre te tenga. De que tenga a alguien en su vida que se preocupe de verdad por su bienestar, no solo por el dinero». «Gracias», dijo Gwyneth en voz baja. «Significa mucho para mí». Llegaron al final del callejón y volvieron hacia el hospital. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tamsin. «Primero voy a hablar con Edmund a solas», decidió Gwyneth. «Quiero ver si vender la casa fue una decisión consciente, y después procederé según dicten las circunstancias». «¿Y Perrin?». «Es más complicado». Gwyneth sacudió la cabeza. «No sé si tenemos futuro después de todo esto. Lleva tiempo darse cuenta». Cuando regresaron al hospital, Perrin no aparecía por ninguna parte. La enfermera les informó de que Edmund estaba descansando y les sugirió que volvieran más tarde. «Iré a casa, me cambiaré y volveré», dijo Gwyneth. «¿Y tú?». «Tengo turno en la biblioteca dentro de 1 hora», dijo Tamsin. «Pero yo iré esta noche. Gracias por todo». Se abrazaron torpemente, y Gwyneth se sorprendió pensando que sentía más intimidad con aquella mujer que conocía desde hacía 2 días que con su propio marido. La casa estaba vacía. Perrin no había regresado, y Gwyneth incluso se alegró de ello. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos, ducharse, cambiarse de ropa. De pie bajo los chorros de agua caliente, pensó en cómo había cambiado su vida en pocos días. Era como si alguien le hubiera quitado el velo de los ojos y, por primera vez, viera la realidad tal como era. Vio a Perrin, no como un marido idealizado, sino como una persona real con sus debilidades, miedos y defectos. Vio su matrimonio, no como una historia de amor,
sino como una cómoda convivencia entre dos personas que poco a poco se habían ido distanciando. ¿Y ahora qué? ¿Puede volver a pegarse lo que se ha roto? ¿Quiere ella? ¿Merecerían la pena 15 años de convivencia para intentar arreglar las cosas? Gwyneth no conocía las respuestas a estas preguntas. Solo sabía una cosa: pasara lo que pasara, no sacrificaría sus principios, no traicionaría a Edmund, no sería cómplice de la manipulación por dinero, y si esa posición le costaba su matrimonio, que así fuera. Pasaron 15 días entre pasillos de hospital y silencios incómodos entre Gwyneth y Perrin. Se convirtieron en actores, interpretando el papel de familiares afectuosos con Edmund, pero en privado, las cortinas invisibles se cerraron y cada uno se encerró en sus propios pensamientos. La mañana en que Edmund debía recibir el alta, Gwyneth se despertó con la sensación de que hoy sería diferente. Perrin se había ido a trabajar de nuevo antes de que ella se despertara, dejando una nota. Estaré en el hospital a las 11. Transporte concertado. Su suegro estaba sentado en la cama completamente vestido, con una pequeña bolsa de viaje a sus pies. 2 semanas en el hospital le habían agotado físicamente, pero sus ojos permanecían claros. Gwyneth, querida, sonrió. Ayúdame a empaquetar mis últimas cosas. Ella le dio un beso en la mejilla y empezó a guardar libros y artículos de tocador. ¿Sigues queriendo vender la casa?, preguntó sin rodeos. Más que nunca, asintió Edmund. Lo he pensado mucho durante los últimos 15 días y he tomado una decisión firme. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Sabes de lo que me he dado cuenta aquí tumbado? El hogar no son solo paredes y un techo. El hogar es un lugar donde te sientes seguro, donde estás rodeado de gente cariñosa. Cuando Miriam vivía, cada rincón de nuestra casa brillaba con ese sentimiento. Ahora, suspiró, ahora es solo un edificio donde vivo mis días. ¿Pero sería mejor una residencia de ancianos? Probablemente no, pero será más fácil. No me perseguirán los recuerdos. Y lo más importante, hizo una pausa, no habrá esta tensión entre mis hijos, esa lucha constante por la herencia. Gwyneth guardó silencio, sin saber qué decir. Pero, ¿sabes lo que realmente me preocupa?, continuó Edmund. Lo que os pasará a ti y a Perrin. ¿Por qué te preocupa? No estoy ciego, querida. Puedo ver lo distantes que os habéis vuelto el uno del otro. Es por la casa, es por el dinero. Gwyneth se preguntó si debía contarle toda la verdad a su suegro, pero él se merecía honestidad. En parte, admitió, pero no era solo eso. Más bien, la casa y el dinero simplemente sacaban a la luz problemas que existían desde hacía mucho tiempo. Ella le habló de las dificultades económicas de Perrin, de su secretismo, de la presión que sufría su padre. Lo sé, asintió Edmund con calma. Lo sabía todo. Lo sabía, pero ¿por qué no dijo nada? Porque eran sus errores, y tenía que encontrar el valor para admitirlos él mismo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Gwyneth. Lo que creas conveniente, respondió él con sencillez. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase entre vosotros, siempre serás para mí la hija que nunca tuve. Gwyneth sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aquellas palabras significaban para ella más de lo que Edmund se había dado cuenta. La velada transcurrió sorprendentemente tranquila. Cenaron juntos en la gran mesa del salón, recordando a Miriam, contando divertidas historias del pasado. En el camino de vuelta a casa, él y Perrin permanecieron en silencio. Él conducía el coche, con la mirada fija en la carretera, mientras ella miraba por la ventanilla las luces de Edimburgo al atardecer. Entre ellos había un abismo de reticencia. En casa, Perrin fue el primero en romper el silencio. «Tenemos que hablar». «Sí», asintió Gwyneth. «Ya era hora. Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Nuestro matrimonio, nuestra relación con mi padre, con Tamsin.
Todo lo que toco se convierte en escombros. ¿Por qué no fuiste sincero conmigo?, me preguntó Gwyneth directamente. ¿Por qué ocultaste tus problemas financieros? Tenía miedo, confesó Perrin. Tenía miedo de decepcionarte, de parecer débil, un fracasado. Pensé que podría arreglar las cosas yo solo, sin tu ayuda. No es una sociedad, Perrin. Ese es el problema. Nunca me viste como un igual. Siempre pensaste que sabías más, que debías tomar decisiones por los dos, protegerme de la verdad. Perrin bajó la cabeza. Tienes razón, y no sé si puedo cambiar. Yo tampoco lo sé, respondió Gwyneth con sinceridad. Y no sé si podremos volver a ser como antes. Han cambiado demasiadas cosas. Yo he cambiado. ¿Qué sugieres? Gwyneth respiró hondo. Creo que necesitamos tiempo lejos el uno del otro, espacio para pensar, quizá vivir separados durante un tiempo. ¿Quieres romper? Había dolor en su voz. Quiero claridad, dijo en voz baja. Saber si hay un futuro para nosotros, y cuál podría ser ese futuro. La casa de Edmund se puso a la venta y rápidamente encontró comprador, una familia joven con 2 hijos. Edmund eligió una residencia de ancianos, un lugar acogedor con jardín y buena atención médica. Perrin, para sorpresa de Gwyneth, destinó gran parte de su parte de la venta de la casa a pagar los gastos de manutención de su padre. Un mes después, Perrin se mudó a un piso provisional no lejos de su casa. La despedida fue sorprendentemente pacífica, sin gritos ni acusaciones. Acordaron turnarse para visitar a Edmund y reunirse de vez en cuando para hablar. Al quedarse sola en el piso, Gwyneth se sintió libre para tomar sus propias decisiones por primera vez en mucho tiempo. Podía pensar en el futuro sin mirar constantemente a su marido. El día que Edmund se trasladó a la residencia, todos se reunieron en la casa vacía, despidiéndose no tanto de las paredes como de una época de sus vidas. «Es extraño», dijo Edmund, recorriendo el salón con la mirada. «Pensé que me dolería más, pero solo me siento aliviada». «¿De verdad?», se sorprendió Tamsin. «Sí, es como soltar un gran peso que he estado llevando durante demasiado tiempo. Miriam estaría encantada. Siempre había dicho que una casa debía servir a los vivos, no convertirse en un museo del pasado». Mientras cargaban las últimas pertenencias y cerraban la puerta, Gwyneth sintió una extraña liberación. Era como si, junto con la casa, estuvieran dejando atrás viejos rencores. En la residencia, Edmund floreció de repente. Allí conoció a su viejo amigo Oswin Morris y organizaron un club de detectives. Gwyneth visitaba a menudo a su suegro, viéndole encontrar un nuevo sentido a esta etapa aparentemente final de la vida. Una tarde de primavera se encontró con Perrin en el parque, el mismo parque por el que una vez habían paseado como novios. 3 meses de diferencia habían cambiado a ambos. «Tienes buen aspecto», comentó Perrin. «Más feliz». «Gracias», asintió Gwyneth. «Tú también has cambiado». Caminaron por el callejón sin tocarse, pero sin sentir la misma tensión. «He estado pensando mucho últimamente», dijo por fin Perrin. «Me he dado cuenta de que tengo que dejarte marchar». «¿Dejarme marchar?». Gwyneth se detuvo. «Sí», la miró a los ojos. «Los dos sabemos que nuestro matrimonio ha terminado. Ahora no, mucho antes. Seguimos viviendo juntos por inercia sin darnos cuenta de lo separados que estábamos». Gwyneth permaneció en silencio, asombrada por su perspicacia. «Todavía te quiero», continuó Perrin. «Pero ahora me doy cuenta de que amar es desear la felicidad a otra persona, aunque esa felicidad no sea contigo». «Has cambiado de verdad», dijo Gwyneth en voz baja. «Lo intento», sonrió débilmente. «Padre está ayudando, y Tamsin, por extraño que parezca, hemos empezado a hablar de verdad, por primera vez en años». Se sentaron en un banco mirando el estanque donde nadaban los patos y los patitos. «¿Y ahora qué?», preguntó Gwyneth. «Creo que deberíamos divorciarnos», contestó Perrin. «Tranquilamente.
sin discusiones innecesarias, dividir la propiedad, seguir adelante. ¿Y papá? Estará disgustado. Lo entenderá, dijo Perrin con seguridad. Es más sabio que todos nosotros juntos. Solo quiere una cosa, que seamos felices. Gwyneth miró al hombre con el que había vivido 15 años y sintió una calma maravillosa. Nada de amargura, nada de ira, solo una tranquila tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue. ¿Seguimos siendo amigos?, preguntó Perrin esperanzado. Por el bien de mi padre, si no por el nuestro. Por supuesto, sonrió Gwyneth. Siempre. El divorcio fue amistoso, sin demasiadas discusiones. Gwyneth encontró un nuevo piso, pequeño pero luminoso, con vistas al parque. Después de 15 años en correos, decidió cambiar de aires y aceptó un trabajo en una pequeña editorial especializada en poesía. El trabajo le reportaba menos dinero, pero muchas más satisfacciones. Perrin empezó a ver a Tamsin una vez al mes, solo para hablar, para recordar su infancia, para intentar arreglar su relación. Los viejos rencores no desaparecieron del todo, pero perdieron su agudeza. ¿Eres feliz?, preguntó Edmund un día en que Gwyneth y él estaban sentados en el jardín de la residencia, disfrutando de un día primaveral. Gwyneth se preguntó: la felicidad es un concepto muy complejo. No es un estado permanente, sino momentos dispersos por la vida como joyas. Sí, respondió al fin. A su manera, sí. ¿Y tú? Sin duda, asintió Edmund. Sabes, nunca pensé que encontraría tantas cosas nuevas por las que alegrarme al final de mi vida. Nuevos amigos, nuevos intereses, incluso un nuevo aprecio por las viejas relaciones. La miró con calidez. Y me alegro de que tú también hayas encontrado tu camino. A veces hay que perder algo valioso para ganar algo que no tiene precio. Gwyneth le apretó la mano, sintiéndose profundamente agradecida por la sabiduría de aquel hombre asombroso. Extrañamente, una crisis que podría haber destruido a la familia Tremor acabó haciéndolos a todos más fuertes, individualmente y juntos. La casa se vendió, pero su recuerdo perduró en sus corazones, no como un objeto de disputa, sino como un lugar en el que cada uno de ellos había aprendido importantes lecciones sobre sí mismo, sobre la familia, sobre lo que realmente importaba. Y para Gwyneth, la lección principal fue darse cuenta de que un verdadero hogar no son las paredes y el techo, ni los valores materiales, ni siquiera las relaciones con otras personas. Un verdadero hogar es un espacio interior de paz y aceptación que creas en ti mismo. Un lugar al que siempre puedes volver, pase lo que pase a tu alrededor. Un lugar donde empieza todo camino, incluso el que conduce a nuevos horizontes.